Aquí habita la presencia de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, poderoso Cristo, aleluya. Porque no es donde están las multitudes, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios. Porque obras hay muchas abiertas, pero que esté la presencia de Dios no lo sabemos. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Cristo, Dios bendiga a cada uno de los que se hizo presente. Dios bendiga su vida. Dios bendiga, ¿verdad? Ese esfuerzo que usted ha hecho por llegar a la casa. Créanme que desde ya el Señor ha recompensado lo que usted ha hecho en este día. Bendito Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies. Hay mucha ausencia en este día. Bendito Dios, aleluya. Mucho, ¿verdad? Cuando los pastores no están, ¿verdad? Se ausentan. Bendito Dios, aleluya. Ahí vemos que hay desobediencia, ¿verdad? Porque tenemos que obedecer de llegar a la casa de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Porque no es al pastor a quien servimos, sino es al Señor, poderoso Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos en esta preciosa hora a predicar bajo el tema Jesús, la máxima autoridad. Bendito Dios, aleluya. Abra su Biblia ahí, bendito Dios, en el libro de Éxodo. Poderoso Jesús, aleluya. Éxodo capítulo 7, bendito Dios, poderoso Jesús. Si alguien puede acercarle una Biblia a nuestro hermano Darwin, bendito Dios, aleluya. O alguien más que no tenga, puede acercarle una Biblia, bendito Dios. Y comparta usted con su hermano, bendito Dios, aleluya. Éxodo capítulo 7, bendito Dios, aleluya. La alabanza ya terminó, pero venimos en esta hora a seguir adorando al Señor, porque también en la palabra, ¿verdad? Hay que gozarlo, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. La alabanza se la traímos al Señor, pero ahorita Dios lo va a hablar a nosotros, bendito Dios, aleluya. Éxodo capítulo 7, bendito Dios, aleluya, verso 1. Bendito sea el Señor. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor del 1 al 13. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús, todo lo tiene. Amén. Vamos a leer la palabra de la manera como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: tomad tu vara y echadla delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante del Faraón y sus siervos y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvió culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Padre buen Dios que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Jehová, aleluya. Oh Padre eterno, aquí estamos delante de ti, Padre eterno, como pueblo suyo, Señor, reconociendo, Padre eterno, que siervos inútiles somos delante de ti, Padre santo. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita, Padre eterno. En tu
palabra no hay engaños, Señor. Cuán maravilloso es conocer de tu palabra, Padre Santo. Oh, Señor, cuán privilegiados somos, Señor, de que tú hayas puesto tu mirada en nosotros, Padre eterno, y los hayas sacado, Señor, de ese Egipto, Padre, donde un día los encontramos al igual que ellos, Señor. Oh, Padre Santo, yo te ruego que sea usted tocando el corazón de tu pueblo, Padre. Abre su entendimiento, Señor, su conocimiento, Padre eterno, para que comprendan tu palabra, Señor. Dale discernimiento de espíritu, Padre eterno, para que puedan discernir esa palabra, Padre eterno de la gloria, sabiendo que usted es el que va a hablar en esta hora, Padre eterno. Sea usted hablando a través de mi vida, Espíritu Santo de Dios. Que mi boca, Padre Santo, no hable ninguna palabra, sino es suya, Rey de gloria. Oh, Señor, sea usted purificando mis labios, Padre eterno, para que pueda, Padre Santo, hablar esa palabra con denuedo, Señor, a tu pueblo. En esta hora te pido que te presentes delante de tu pueblo, Señor, para que te lleves toda la gloria y la honra. Solamente usted, bendito Rey, aleluya. Poderoso Jesús. Puede tomar asiento, bendito Dios, aleluya. Pero que no cese la alabanza, bendito Dios, aleluya. Jesús, la máxima autoridad, bendito Dios, aleluya. Cuando comenzamos leyendo esta palabra, mi hermano, vemos aquí, mi hermano, cómo el Señor empieza a delegar, ¿verdad?, al siervo Moisés, un privilegio la cual, mi hermano, no se encuentra en toda la Biblia, el cual el Señor le haya dado ese privilegio que le dio al siervo Moisés. Lo constituyó Dios en la tierra, bendito Dios, aleluya. Pero cuando usted lee la palabra, ahí menciona de que el Señor le dio la autoridad a Moisés para que fuera Dios con D minúscula, bendito Dios, aleluya. Y cuando alguien es constituido o se cree Dios en la tierra, mi hermano, no puede, mi hermano, tener ese mismo nombre que tiene Jehová de los ejércitos. Y aquí Moisés era constituido Dios terrenalmente solamente por un tiempo. Él iba, mi hermano, a ser el que iba a guiar al pueblo. Pero aquí vemos que el Señor está poniendo a Moisés como Dios y a Aarón como profeta. Bendito Dios, aleluya. Qué representación tan grande la que traía Moisés, mi hermano. Qué privilegio tan grande la cual el Señor no le puso a él como profeta, no lo puso a él, ¿verdad?, como discípulo, lo constituyó un Dios en la tierra. Los faraones estaban acostumbrados a servir a dioses, ¿verdad?, paganos. Pero ¿cómo iban a saber ellos, verdad, que Moisés era distinguido como un Dios entre medio de ellos? Aquí la palabra nos enseña que por las señales que Moisés iba a hacer, a través de lo que Dios iba a hacer a través de Aarón. Así que ahí el faraón iba a entender que algo en Moisés habitaba que era diferente a los otros hombres que estaban ahí entre medio de su pueblo. Recordemos que Aarón fue criado como un egipto, ¿verdad? Él fue criado en el palacio de los egipcios, pero Moisés no aprendió las costumbres de ellos. Moisés, a pesar de su niñez, de su juventud, Moisés permaneció su corazón creyendo que él no pertenecía a ese reino, que él pertenecía a otro reino diferente, pero que en su momento no lo entendía. Pero cuando el Señor lo llama para que fuese libertador, mi hermano, de ese pueblo, Moisés entendió que no había Dios en la tierra, mi hermano, que adoraran a los faraones, que pudieran hacer, mi hermano, cosas sobrenaturales como la iba a hacer ese Dios que él estaba conociendo. Moisés, mi hermano, es levantado como el libertador y como el Dios de la tierra. Moisés está representando al mismo Dios terrenal, aleluya. Este hombre, mi hermano, no era cualquier hombre. Este hombre era un hombre que tenía un corazón humilde, como decía en el mensaje de ayer. Aquí la palabra nos enseña que no hubo otro hombre más manso sobre la faz de la tierra en ese momento como lo era Moisés. El hombre más manso, el hombre más humilde en ese momento no lo había, excepto Moisés. Así que Dios no iba a escoger a cualquier hombre para que tuviera que llevar ese privilegio, para que tuviera, mi hermano, que darle ese nombre de ser un Dios en la tierra. Así que aquí comienza la historia de Moisés, pero vemos aquí que el Señor le dice claramente a Moisés que se presente delante del faraón. Pero cada vez que Moisés se presenta delante del faraón, el faraón, dice el Señor, aquí la palabra, que Dios endurecía el corazón del faraón. Pero había un propósito por la cual Dios endurece el corazón del faraón. Dice aquí que la razón por la cual Dios permite que el corazón
Y Dios no podía sacar a aquel pueblo, mi hermano, de la noche a la mañana, porque primeramente tenía que quedar, mi hermano, un testimonio en esa tierra pagana. Alguien tenía que recordar las maravillas que Dios había hecho en una tierra de Egipto. Bendito Dios, aleluya. En una tierra donde el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera. En una tierra donde llegó un joven llamado José. Un joven que, a pesar que fue rechazado por sus hermanos, que fue, mi hermano, rechazado, ¿verdad?, por ser un soñador, un hombre que Dios le dio sueños, que le hizo ver las cosas que iban a suceder más adelante. Este joven, mi hermano, fue rechazado o fue vendido por sus hermanos, pero más allá de eso, Dios ya tenía un cumplimiento en la vida de José, como el pueblo de Israel también. Si los hermanos no hubiesen vendido a José, no hubiera sucedido nada de esta historia que estamos leyendo. Porque por causa que José se encontraba, mi hermano, en tierra de Egipto, allí Dios permitió que también llegara Jacob, perdón, aleluya, con sus hijos para que fuesen y se multiplicasen en tierra pagana. Entonces era necesario que José fuese vendido. Lo que Dios no le dijo a José en medio del sueño que tuvo era lo que le iba a pasar a él. Le contó lo que iba a suceder, que sus hermanos se iban a inclinar a él, que su padre tendría que hacerlo. Lo que no le dijo era el maltrato que iban a hacer con él. Muchas veces el Señor nos hace un llamado a nosotros, pero no nos dice las cosas que van a suceder con nosotros. Solamente se nos hace el llamado y luego en el camino el Señor nos va indicando las cosas que han de suceder. Porque si el Señor nos dijera las cosas que nos van a pasar, mi hermano, le aseguro que ninguno quisiéramos servir a Dios. Gloria a Dios. Ninguno, mi hermano, porque en el camino donde nosotros encontramos las pruebas, encontramos, mi hermano, todo obstáculo en el camino. Y Dios no le mostró a José, mi hermano, lo que le iban a hacer. Solamente le mostró las cosas que iban a suceder cuando él estuviera en Egipto. Bendito Dios, aleluya. Y así es como viene y se escribe la historia de este pueblo de Egipto, donde Moisés es levantado como el libertador de esta nación. Pero ahí vemos de que el Señor le dice a Aarón y a Moisés, si el faraón no los escucha, había un problema que había antes y sigue habiendo ahora, que es grande, la cual el pueblo, para creer que Dios existe o que Dios es real, quieren ver un milagro. Quieren ver algo que surja, que Dios muestre para poder creer que Él es real. Pero aquí vemos de que el faraón, tanto como los egipcios, estaban acostumbrados a que los dioses de ellos supuestamente les hacía hacer cosas grandes o milagrosos. Entonces el Señor le dice a Moisés, si el faraón dudase que yo te mandé, comienza a hacer el primer milagro. Un milagro a la cual en su momento, ¿verdad?, Aarón obedece lo que el Señor le dice. Y le dice, toma tu vara y tírala. Y dice que esa vara se convierte en una serpiente, en una culebra. ¿Cuál fue el motivo por el cual el faraón endureció el corazón? Porque en ese palacio, ahí estaban acostumbrados, mi hermano, que tenían ahí los hechiceros, a los magos, a los adivinos. Ahí estaban estos hombres, así que estos hombres hacen la misma función que hizo Moisés y Aarón. También ellos hicieron lo mismo. Y esa fue la causa que el faraón endureció su corazón, la cual él está viendo de que lo mismo que hicieron los hechiceros, también lo había hecho Aarón. O sea, eso no le despertó a él algo que lo pudiera, ¿verdad? Que pudiera creer que había otro Dios sobrenatural que los dioses que ellos creían. Pero al ver el Señor que Él no creyó a ese milagro, entonces comienza a enviar las plagas en Egipto. Y las plagas, mi hermano, comienza el Señor a enviarlas para que nosotros entendamos que si Dios, mi hermano, usted no entiende el llamado de Dios de una manera, Dios lo va a traer de otra manera. Algunos Dios los trae sanos, los trae con su cuerpo entero, y hay algo otro que el Señor empieza a quitarle parte de su cuerpo para que puedan servir al Señor de una manera o de otra. Así que el Señor comienza a enviar las plagas a ese pueblo o a esa nación de Egipto, y comienza a enviar la plaga de sangre. Comienza el Señor a enviar una plaga, una sangre. El río Nilo lo convierte en sangre, y dice la palabra que todos los peces del mar o lo que había en el mar, todo murió en ese momento, porque las aguas se convirtieron en sangre
Tanto era así que la agua no se podía tomar. ¿Por qué? Porque se habían convertido en sangre. Pero surge ahí también que los hechiceros hicieron el mismo milagro. Usted sigue leyendo ahí en el capítulo 7. Ahí menciona que los hechiceros también hicieron lo mismo. Miren lo que dice ahí en el capítulo 7. En el verso 22, bendito Dios, aleluya, dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya Jehová había dicho que el Faraón no los iba a escuchar. Y cada vez que Moisés iba con la expectativa que esta vez sí lo va a dejar ir. Y esta vez sí lo va a dejar ir. Pero cada vez que Moisés se presentaba al Faraón, el Señor endurecía el corazón. El Señor no podía sacar a ese pueblo, mi hermano, si antes que ahí surgiera, mi hermano, lo que significaba el gran testimonio de Jehová. Porque aunque usted no lo crea, en la tierra de Egipto en la actualidad hay muchos cristianos en esa tierra. Hay muchos que creyeron por los milagros que surgieron en esa tierra. Si ahí no hubieran surgido milagros, si ahí Dios no hubiera mandado las plagas, ahorita Egipto estuviera, mi hermano, en la misma condición idólatra. Pero si usted conoce la historia de Egipto actual, porque sigue existiendo, déjeme decirle que hay muchos creyentes ahí. Hay muchos que han creído a la palabra y tienen en memoria estas cosas que surgieron en ese tiempo. Estos milagros o estas plagas surgieron hace miles y miles de años atrás. Pero la palabra dice aquí que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Bendito Dios, aleluya. La palabra sigue estando vigente y hasta el día de ahora se sigue contando la historia de Egipto. Y los mismos que están en Egipto, esos mismos, mi hermano, siguen contando las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Una de mis hijas tiene un novio, la cual asiste a una iglesia, la cual es egipcia y está aquí en Atlanta. Y me llama la atención cuando él me dijo eso, porque estas personas guardan todos los ritos, todo lo que aquí se hizo, ellos lo siguen practicando todavía, pero sobre todo siguen contando las maravillas que el Señor hizo en tierra de Egipto hace miles de años. Ellos lo siguen todavía contando como que si fue ayer. Y estos que están contando esa historia son generaciones de generaciones, hijos de padre, padres de hijos, y siguen contando las maravillas de Jehová. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel o a Moisés que él no iba a poder sacar a ese pueblo hasta que ahí quedara, mi hermano, contada la historia del Señor. Por eso donde el pueblo iba y caminaba, si usted se da cuenta, cuando llegaron a Jericó, dice que todos temieron por las cosas que el Señor venía haciendo desde Egipto, desde las plagas hasta destruir, ¿verdad?, a todos los reyes que se levantaban en contra del pueblo del Señor. Entonces aquí vemos, mi hermano, que la palabra no ha cambiado. Hay un pueblo, hay un remanente todavía que de esta historia ha permanecido fiel al Señor, que de esta historia siguen contándola y por esta historia siguen temiendo al Señor. Pero de la misma manera como entonces, hay muchos, mi hermano, que han endurecido el corazón al Señor. Hay muchos, mi hermano, que a pesar de ver prodigios y milagros, a pesar que el Señor los ha llamado, los ha quitado la venda de los ojos, los ha sacado, mi hermano, de Egipto, del mundo, mi hermano, muchos aún, mi hermano, estamos aquí en este lugar, pero nuestro corazón está inclinado en Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa el lugar donde nosotros un día los encontrábamos. Y muchos de nosotros ya el Señor los sacó de Egipto. Los sacó de la esclavitud, porque también, tanto como el pueblo de Israel estaba esclavo, usted y yo los encontrábamos esclavos. Y Dios los sacó de ese lugar para que le viniésemos y le sirviéramos a Él. ¿Cuál fue el propósito de Dios de libertar al pueblo de Israel? Para que le sirvieran, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Endurecían el corazón de igual manera como lo hizo el faraón. Entonces, al igual que nosotros, muchos estamos aquí, pero nuestro corazón todavía está inclinado a Egipto.
todavía está inclinado al mundo, a los deseos de la carne pecaminosa. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que el espíritu de la verdad estaba dispuesto. Pero ¿cuál era el problema? ¿O cuál es nuestro enemigo? Dice que la carne es nuestro enemigo. La carne dice es la que se opone. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces la lucha todos los días nuestra no es contra el espíritu, es contra la carne, porque la carne nuestra es la que se opone a que nosotros sirvamos al Señor con libertad. Bendito Dios, aleluya. Así que a pesar que Dios había constituido a Moisés como Dios en la tierra, sobre encima de Moisés estaba el Señor de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la máxima autoridad. Aunque Moisés guardó de ese pueblo, cuidó ese pueblo, lo llevó a que obtuvieran la tierra prometida, aunque él no pudo entrar, Jesús sigue siendo la máxima autoridad, aleluya. Aunque los profetas fueron usados y fueron guiados por Dios, Jesús es la máxima autoridad. Aunque Dios lo use a usted y lo levante, mi hermano, como con la área que Dios lo quiera usar, no se le olvide que Jesús es la máxima autoridad y de Él es la gloria y de Él es la honra y nadie se la puede quitar, bendito Dios, aleluya. No hay hombre en la tierra que pueda ocupar ese puesto, mi hermano. No hay, mi hermano, reyes ni sacerdotes ni nadie terrenalmente, por muy capacitado que esté terrenalmente, no le puede quitar la gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque así Él lo permite. Y comienza el Señor a enviar la plaga de ranas. Y cuando comienza el Señor a enviar la plaga de ranas, los hechiceros, ahí en el capítulo 8, quisieron hacer lo mismo, dice la palabra. Dice en el 8:7, y los hechiceros hicieron lo mismo con su encantamiento e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aunque los hechiceros pudieron hacer lo mismo, mi hermano, en el mismo milagro o la misma plaga que envió el Señor por medio de Moisés y Aarón, aunque ellos hicieron lo mismo, algo que no pudieron hacer los hechiceros era tener que orar a Jehová de los ejércitos, porque para ellos no lo era permitido, porque esa oración Dios no la iba a escuchar. Y el faraón, mi hermano, sabía que él no podía acudir a los hechiceros para pedir que cesara la plaga que había llegado a cubrir toda la tierra de Egipto. Si usted lee cada plaga tenía un significado importante, y todo significado, mi hermano, es de darle la gloria a Dios. Que el pueblo de Israel, tanto como los de Egipto, entendieran que un solo Dios había y que a un solo Dios debían de servir. Que aunque habían ahí magia, que habían hechiceros, habían brujos, habían adivinos, que ellos no tenían el poder ni la autoridad que tenía Jehová de los ejércitos. Aunque el faraón creía en los hechiceros, al momento que llegó la plaga de las ranas, él entendió que los hechiceros no podían hacer tal milagro, aleluya. Él entendió que los hechiceros no tenían autoridad para tener que ordenarle, mi hermano, a esa plaga de ranas que se fueran de Egipto. Pero entonces Moisés comienza a hacer un trato con Faraón. Dime cuánto tiempo quieres que yo le ore al Señor, o indícame el día que quieres que yo le ore al Señor. Y Faraón comienza a decirle, dijo Moisés en el 8:9, y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas que solamente queden en el río. Y él le dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salió Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová
conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montes, y apestaba la tierra. Pero viendo el faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó cuando Jehová había dicho. Bendito Dios, aleluya. Este hombre, mi hermano, hace un trato con Moisés. Este hombre empieza a reconocer que no había mago, ni hechicero, ni astrólogo que pudiera hacer tal milagro. Este hombre reconoce y le dice a Moisés: órale a Jehová tu Dios para que Él pueda hacer ese milagro de limpiar la tierra de toda esa plaga de ranas que había llegado. Así que Moisés atiende a la obediencia de este hombre y le lleva el mensaje a Dios. Mire qué bonito cuando usted tiene una relación con Dios y alguien le pide una oración. Y usted, mi hermano, tal vez sin saberlo, esa oración que usted estuvo haciendo aquí, que tal vez se dedicó 2 horas por esa petición, y usted no sabe que muchas veces usted sigue estando de pie porque hubo un hombre o una mujer que se determinó a estar de rodillas clamando por su vida para que usted no caiga de la presencia de Dios. Muchas veces usted no sabe que usted está de pie porque alguien pagó el precio para que usted siga estando aquí en la iglesia, para que usted siga perseverando en los caminos del Señor. Alguien pagó el precio. Y aquí vemos que Moisés, mi hermano, se fue a clamar a Jehová por la petición del faraón. Ahora bien, ¿lo merecía el faraón? No lo merecía. ¿Lo merece el pueblo? No lo merece. Pero la misericordia de Dios es tan grande que por medio de alguien que se levante, Dios va a poder responder a su pueblo. Por una persona, mi hermano, que se levante en buscar a Dios, Dios va a cuidar de su pueblo. Y Moisés era ese tipo de hombre que él, mi hermano, sabía en qué momento ir a la presencia de Dios. Moisés sabía en qué momento el pueblo estaba debilitado. Moisés sabía en qué momento el pueblo necesitaba de ese clamor. Moisés sabía cuando el pueblo fallecía, cuando el pueblo decaía. Moisés conocía al pueblo. Y cada vez que Moisés veía al pueblo decaer, él se iba aparte a orar al Señor. Él no se quedaba en su casa, él no se quedaba con su esposa, porque Moisés tenía esposa y también tenía hijos. Pero Moisés, mi hermano, no lo detenía a la esposa. A Moisés no lo detenía a los hijos. A Moisés no lo detenía el trabajo, porque Moisés también trabajaba. Tenía que mantener a su familia. Moisés también tenía ocupaciones como usted y como yo. Pero una cosa que tenía Moisés es que era íntegro delante del Señor. Y él sabía que su oración podía cubrir todo lo que el pueblo estaba haciendo mal. Él sabía que Dios respondía a sus oraciones. Por la oración de Moisés, mucho de ese pueblo permaneció de pie. Por la oración de un hombre y una mujer que está aquí metida, pagando el precio, usted sigue estando de pie. Y es por eso que usted tiene que glorificar a Dios y honrar a Dios, porque por eso necesitamos nosotros, mi hermano, darle la gloria a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida. Por esa persona que paga el precio en estar de rodillas por usted. Mientras usted duerme, mientras usted hace dinero, mientras usted hace planes, alguien está pagando el precio. Y eso merece glorificar a Dios, mi hermano. Bendito es, aleluya. Y comienza, Señor, a enviar las otras plagas. La plaga de los piojos, que no voy a entrar en ella. La plaga de las moscas. La plaga en el ganado. La plaga de úlcera. La plaga de granizo. Bendito es, aleluya. La plaga de las langostas. Y luego dice la plaga de tinieblas. Pero cuando llegamos al capítulo 11... aquí surge algo que yo quiero detenerme acá. Comienza el Señor no solamente a enviarle las plagas, porque cada vez que el Señor me andaba una plaga, era como que el pueblo más se endurecía el corazón. Y entre más Dios manda palabra, el pueblo más se endurece el corazón. Ya se la trae conmigo la hermana Keren. Ya se la trae conmigo la hermana Ana. Solo orando quiere pasar la hermana Ana. Solo convocando a la iglesia quiere pasar la hermana Ana. Solo quiere estar orando y orando y orando. Que no se cansa. Mi hermano, ¿quién se va a cansar de clamar al Señor? Yo no sé si usted le llama a eso cansarse, o usted le llama a eso aburrir,
estar en la presencia de Dios es maravilloso. Cuando usted está enamorado de Dios, mi hermano, al estar en la presencia de Dios, a usted eso se le hace poquito, bendito Dios, aleluya. Por eso, mi hermano, el salmista David dice, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque allí envía bendición Jehová y vida eterna. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Moisés, mi hermano, al igual que David, entendía que estar en la presencia de Dios había deleite en ellos, que había respuesta a sus oraciones. Pero nosotros no entendemos eso. Cuando usted no está enamorado de Dios, usted no entiende esas cosas. Cuando usted está enamorado de Dios, usted entiende a alguien que se levanta y usted dice, yo me voy a pegar a esta persona porque está en el mismo sentir que yo estoy. Me voy a pegar a esta persona porque ahí yo he entendido que está el amor de Dios. El amor de Dios no está en todas las personas. Aunque usted esté aquí presente, no todos tienen el deseo de servir a Dios. Una cosa es que usted venga como espectador y otra cosa es que esté el deseo de usted de servir a Dios, porque es algo muy diferente. Y cuando usted tiene el deseo de servir a Dios, usted anhela que llegue el día martes, usted anhela que llegue el día viernes, usted anhela que llegue el día sábado, usted anhela que llegue el día domingo, porque usted quiere estar en la presencia de Dios. Usted no se quiere perder ni un servicio, porque el servicio de ayer, el que no vino ayer, se lo perdió ayer. Y Dios no le puede dar a usted lo mismo que vio el día de ayer, porque el de ahora se va a dar ahora. Y lo de mañana va a ser otra historia, si es que despertamos mañana. Entonces aquí vemos que el Señor manda 9 plagas, y por más que envía las plagas, el faraón endurecía el corazón. Pero llegamos al capítulo 11, y mira cómo el Señor, cuando nosotros le damos lo mejor a Él, lo primero a Él, sin que usted tenga que trabajar, mi hermano, sin que usted tenga que ir a matarse a trabajar, el Señor lo bendice en gran manera a uno, cuando le damos lo primordial a Él, aleluya. Yo no le estoy diciendo que no trabaje, porque yo no lo voy a mantener. Yo le estoy diciendo es que le dé el primer lugar a Dios, y deje que las otras cosas se vayan añadiendo, como dice la palabra. Aquí vemos que comienza el Señor a anunciar, oiga, anunciar la muerte de los primogénitos en el capítulo 11 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Jehová, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Dice, cual nunca hubo, jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios e israelitas. Aleluya. Ya vio cómo nosotros, mi hermano, si le damos el primer lugar a Dios, ya vio cómo Dios honra a su pueblo. Ya vio cómo Dios honra a sus hijos. Mire que este pueblo, mi hermano, fueron a pedir, y no porque ellos, mi hermano, tuvieran autoridad para ir a pedir. Dice que ya el Señor había tocado el corazón de aquella persona. Por eso Mateo capítulo 6 les enseña, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que toca, se
ahí se cumple esa palabra. El Señor, mi hermano, esta gente no les iba a llegar las alhajas de oro, de plata en la mano, estando ahí, ¿verdad?, en su casa. El Señor le dice, salgan y vayan a pedir, porque yo ya he preparado el corazón de este pueblo para que les cedan lo que ustedes les van a pedir. Esta gente salieron con las manos llenas, mi hermano. Salieron bendecidos de Egipto. Esta gente iban prosperados de Egipto. Después de ser esclavos, vinieron a ser siervos del Dios viviente. Después de ser temidos en poco, el Señor les dio honra a cada uno de ellos. Usted y yo los encontramos igual que ellos. Los encontramos, mi hermano, allá en la esclavitud, deshechos por los del mundo. Pero el Señor, cuando los llama para que fuésemos pueblo suyo, para que fuéramos hijos suyos. Bendito Dios, aleluya. Vale la pena servir a ese Dios, mi hermano, porque no es a cualquier Dios que estamos sirviendo. Estamos sirviendo a un Dios que siga haciendo milagros para todo aquel que lo cree. Bendito Dios, aleluya. Dice que todos sufrieron, dice aquí, la muerte de los primogénitos, pero dice que del pueblo de Israel ni un perro, oiga, murió ese día de los del pueblo de Israel. Ni un perro fue tocado, porque el Señor hasta de los animales tenía cuidado, mi hermano. Imagínense si el Señor tiene cuidado de los animales, con más de nosotros como pueblo suyo, aleluya. Él, mi hermano, te va a cuidar si usted le da el primer lugar al Señor en todo lo que usted le pida. Gloria a Dios. Él sigue siendo fiel para nosotros. Pero cuando llegamos al capítulo 12, ahí comienza a manifestarse el Dios viviente. Ahí comienza la historia, la cual se está presentando el Mesías entre medio del pueblo. Mire lo que dice ahí, si léalo todo juntamente conmigo. El capítulo 12 de Éxodo dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para que vosotros será este día primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, oiga, que tenían que presentar, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de la casa que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, dice, el cruzar, ni cocida en agua, dice, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué tremendo. La palabra nos está enseñando que el Señor estaba mandando
capítulo 11, pero en el capítulo 12 le está diciendo al pueblo que se preparasen con un cordero, que comieran bien, porque iba a ser el momento donde Él los iba a sacar de la tierra. Le dice, coman bien, cálcense bien, vístanse bien, porque cuando yo comience a enviar esta plaga de muerte, porque era una plaga de muerte que el Señor iba a enviar, dice, ustedes tienen que estar preparados y ustedes van a matar un cordero, pero dice, y ustedes van a hacerlo inmolado. Ustedes lo van a inmolar. Toda la congregación lo va a hacer así. Y aquí estamos viendo cómo se está presentando ya el Hijo de Dios. Se está presentando como el inmolado entre medio de ese pueblo, como el Cordero de Dios entre medio de ellos. Él les está diciendo, yo voy a ir delante de ustedes. Ustedes prepárense porque yo voy delante de ustedes. Y ustedes van a tomar la sangre de aquel cabrillo, lo van a pintar en la puerta de su casa, con los pinceles. Van a tomar cada una de los lugares que estaban ahí. Le dice que en los postes, dice, con los cinceles ustedes van a pintar, y eso va a ser señal para que la muerte no los toque a ustedes. O sea, iba a haber una marca que el pueblo iba a tener en cada casa, y esa marca representaba la sangre de Cristo cubriendo a su pueblo. O sea que aquí la palabra nos está enseñando, mi hermano, que aunque vengan mortandad, enfermedades, que aunque usted escuche de guerra, rumores de guerra, terremotos, si usted está firme en el Señor y si usted se guarda para el Señor, no va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber hechicero que lo toque, porque la sangre de Cristo cubre nuestra casa, la sangre de Cristo cubre a tus hijos, la sangre de Cristo cubre a tu familia, aleluya. Si usted es fiel a Dios, usted va a recibir esa recompensa como le recibió este pueblo, aleluya. Le dice, todo primogénito de Israel, de Egipto, todos van a morir, y ustedes conocerán que yo soy Jehová, porque nadie va a tocar su casa, porque el ellos marcar su casa con aquel pincel de sangre, ellos están representando la cobertura de Dios sobre su casa. Y pasó, mi hermano, lo que había que suceder. Sucedió lo que iba a suceder. Y ahí el Señor les deja la palabra, la cual yo les hablé ahorita. Porque el Señor permitió que este pueblo no saliera inmediato de Egipto. Porque tenía que alguien contar la historia. Y Moisés la pudo contar. Moisés la pudo escribir, y ahora nosotros la estamos contando también. Hace miles de años, mi hermano, tuvimos nuestros parentelas, nuestros padres, tatarabuelos, abuelos, y nosotros seguimos contando, y los hijos de nuestros hijos seguirán contando las maravillas que Jehová hizo hace miles de años atrás, aleluya. Milagros que el Señor sigue haciendo también si no somos fieles a Él. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y dice que la mortandad, dice, cuando llegara la mortandad, cuando llegara a la tierra de Egipto, dice, y este día, voy por el 14 del capítulo 12, y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y luego mire lo que dice aquí el 24. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las cosas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bendito Dios, aleluya. Oiga, las generaciones la tenían que contar. Sus hijos lo tienen que contar. Cuando ustedes pasen a recibir la tierra prometida
y sus hijos lo vean haciendo esa fiesta solemne, cuando sus hijos les digan, pero ¿por qué ustedes celebran tanto a Dios? ¿Por qué ustedes van a hacer tanto culto? ¿Por qué el martes? ¿Por qué viernes, sábado y domingo? Cuando sus hijos le digan, pero ¿por qué tanto culto? Usted tiene que decirle, porque Jehová vuestro Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Porque Jehová vuestro Dios los ha librado de la muerte. Porque Jehová vuestro Dios los sacó de la esclavitud. Porque Jehová vuestro Dios los ha dado vida y vida en abundancia. Y es por eso que glorificamos a Dios. Y es por eso que estamos en esta casa, porque hemos entendido que hay que hacerle fiesta a Jehová vuestro Dios. Aleluya. Hay que seguir haciendo fiesta a Jehová. Tal vez no vamos a matar a un macho cabrillo aquí, ¿verdad? Porque ya Jesucristo fue nuestro redentor, ¿verdad? El que pagó el precio por nosotros. Él fue el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por amor a nosotros. Aleluya. Si sus hijos le preguntan, mamá, pero ¿por qué tanto culto? Mamá, pero ¿por qué tanto servicio? ¿Por qué tanto canta? ¿Por qué tanto grita? ¿Por qué tanto evangelismo? ¿Por qué? Y usted le dice, porque hay motivo de gozo en nuestros corazones. Hay motivo de poder servir al Señor. Porque antes yo no era nadie. Antes yo pensaba que era alguien. Pero cuando vine a los pies de Cristo entendí que yo era el más insignificante entre medio de todos. Aleluya. Yo entendí que yo no valía nada. No por lo que yo tenía, sino porque Cristo lo había permitido. Y que por su misericordia los había guardado. Porque por su misericordia los había escondido. Usted, mi hermano, no está con vida porque usted es bueno. No porque usted es inteligente. Usted está con vida porque el Señor lo guardó a usted desde el vientre de su madre. El Señor lo guardó desde que usted estaba en su vientre. Porque hay un propósito en la vida suyo para que le sirvamos al Señor. ¿Cuánto glorifican a ese Dios? Aleluya. ¿Cuánto glorifican a ese Dios el cual hemos venido a servir en este día? Bendito Dios, aleluya. Cuando vemos aquí, mi hermano, Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 18, el Señor le dice a Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire, aunque ahí estaban los hechiceros, los brujos, los magos, ahí, mi hermano, ellos no podían detener la muerte. La muerte llegó sobre Egipto, llegó la pestilencia de muerte, hubo mortandad en todo Egipto. Mi hermano, hubieron muertos, la peste llegó a ese lugar. Y déjeme decirle que los hijos de Israel, ni un solo pelo le tocó al enemigo, ni un solo de sus hijos murieron, porque todos tenían que entender que en Jehová hay poder y Jehová los guarda de todo mal que el enemigo puede poner al frente de nosotros. Aleluya. Y Jehová guardó cada uno de ellos, mi hermano. ¿Y usted cree que el Señor no va a hacer lo mismo en este tiempo? Claro que lo va a hacer. Esto va a depender de su fidelidad con el Señor. Esto va a depender de su relación con Dios. Aleluya. No dependa de su fuerza, mi hermano. No dependa de lo que usted hace, porque se va a cansar. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel, mi hermano, salió después de 70 años de la esclavitud, cuando los mandó con Zorobabel, hijo de Salatiel. Ahí Jeremías lo menciona. Dice que el Señor los mandó, los libertó. Después de 70 años, dice la palabra que le dio libertad, que se fuesen, a que fueran a restaurar aquella ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué fue lo que hizo ese pueblo? Comenzó cada uno a hacer su propia casa. Uno empezó a cocinar, a hacer su casa, el otro a levantar su tienda. Cada uno empezó a hacer lo suyo propio, como estamos nosotros hoy en día. Se olvidaron completamente de la obra o el propósito que Dios le había dicho por la cual iban a regresar a su tierra. Y entonces el Señor le dice, ¿ustedes creen que yo me olvidé de lo que dije que iba a hacer con ustedes? No me he olvidado. Y les recuerda, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la gloria postrera que yo envié con sus padres? ¿Cuántos de los que aún viven se acuerdan de aquella gloria postrera la cual hasta este día ustedes no la han experimentado? Y dice que muchos entristecieron su corazón porque no había presencia en ese momento. Pero el Señor le dice, ¿saben por qué ustedes no han visto esa gloria? ¿Saben por qué ustedes no han experimentado esa gloria? Porque ustedes han venido a hacer cada uno lo suyo propio.
ustedes están sembrando en saco roto. Por eso dice, se cansan de trabajar. Trabajan y trabajan, se cansan. Dice, y no prosperan porque están sembrando en saco roto. Están dando de lo primero al mundo y lo último, el cansancio, se lo traemos a Dios. ¿Y cómo usted quiere darle, mi hermano, la alabanza al Señor? ¿Cómo usted espera recibir presencia de Dios, mi hermano, con cansancio? Yo cuando vengo cansada yo no siento nada, mi hermano. Yo no le voy a decir mentira. Cuando yo vengo cansada no siento nada. Solo tengo deseo de bostezar. Solo estoy viendo a qué hora terminan de cantar. Solamente estoy viendo a qué hora el pastor termina de predicar para que lo despidan. Es más, ni tan siquiera le doy la mano a los hermanos porque estoy tan cansada que me quiero ir para mi casa. Pero llego a mi casa, prendo la televisión y se me fue el sueño. ¿Usted cree que eso viene de Dios? Es que Satanás, mi hermano, sabe bien que usted aquí recibe presencia de Dios, pero él se va a oponer para que usted no la reciba. Y comenzamos a ver que toda la iglesia está fría. Y toda la iglesia tiene que ponerse a cuenta con Dios. Y toda la iglesia está mal. Y toda la iglesia tiene que ayunar y buscar más. No. Esa iglesia misionera Cristo mi roca tiene que buscar más porque ahí no hay presencia. Ahí no se siente nada. Esa iglesia está muerta. Pero no es la iglesia, mi hermano. Es usted el problema. Es usted que necesita meterse. Porque cuando usted anda en la presencia de Dios, usted no sabe si el hermano se gozó. Usted no sabe quién vino, quién no vino. Usted vino directamente a glorificar al Señor. Porque usted vino con un corazón dispuesto a darle lo mejor al Señor. No es la iglesia, somos nosotros. Cuenta la historia de un hombre. Yo termino con esto, voy a hacer a la Biblia. Cuenta la historia de un campesino, la cual llegó una visita el día anterior y le llevó un queso. Y el hombre cargaba un bigote grande. Esto para que no se vaya a ir, ¿verdad?, enojado de aquí. Le voy a contar esto. Cargaba un bigote grande y dice que aquel hombre le llevó un pedazo de queso. Y el dueño de la casa comenzó a comer queso, pero esto fue ya en la tarde. Se fue el invitado y dice que por la noche le decía a la esposa: oye vieja, qué feo huele aquí la casa, necesita limpiar más la casa. Y le dice: no, pero es que yo ya limpié la casa, yo barrí, yo limpié y no hubo lugar donde no limpiara. Y le dice: no, pero es que algo huele feo aquí. Y dice que el siguiente día la esposa, cuando despertó, le dice: ya sé de dónde viene el mal olor, viejo. Y le dice: ¿de dónde? De tu bigote, porque el queso que te comiste ayer todavía permanece ahí entre medio de los bigotes. Ese olor permanecía ahí por eso mismo. Entonces nosotros estamos igual, mi hermano. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué no pasó nada en la iglesia? No hubo presencia. Si aquí estuvo la presencia de Dios. El problema es que usted no lo supo entender, ni lo conoció, ni lo recibió, porque usted algo traía cargado desde su casa. Lo trae cargado desde su casa, y como está tan cargado, tan cansado, que usted no pudo percibir la presencia de Dios. Aleluya. Este hombre, hasta aquel día siguiente, hasta que amaneció, porque no había luz, no se podía ver, entendió que el problema no era la casa, que había problema de olor, era en el bigote, porque nunca se lavó la cara, no se lavó la boca. Entonces el olor estaba en él, pero él decía que estaba en toda la casa. Y así estamos nosotros. A veces, mi hermano, la presencia está aquí, pero usted no la puede sentir porque usted no le ha dado ese lugar al Señor. No le hemos dado ese tiempo que el Señor se merece. Imagínense que el Señor dijo a este pueblo: ustedes me recordarán siempre por esto que yo hice en Egipto. Por eso cada vez que el pueblo se portaba mal y hacía algo mal, les recordaba: se les olvidó lo que yo hice allá, se les olvidó de cuántas plagas los he librado. Mi hermano, ¿cuántos de ustedes han visto cómo anda la inmigración allá afuera? ¿Cuántas veces usted nada más escucha que le cuentan: fíjate que agarraron a aquel y aquel otro y aquel otro? Ahora mi hijo me decía triste que el que le corta el pelo a él, me dice: mal, la inmigración se lo agarró. Y me dice: ¿y ahora quién me va a cortar el pelo? Y estaba triste porque ya estaba acostumbrado a que esa misma persona le cortaba el pelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos que otras personas nos cuentan, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Glorificar a Dios, ¿verdad? Decirle: Señor, gracias, porque todo lo que está pasando allá, aún a mí no me ha tocado. Porque el Señor guarda de sus hijos, mi hermano. Permanezca de fiel al Señor, mi hermano. Y usted verá, mi hermano, que aunque venga inmigración, la policía, vengan enfermedades, vengan pestilencias, a usted no lo va a tocar. Porque la sangre de Cristo que lo compró a usted, la sangre de Cristo que lo limpió, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario,
los vamos a mandar un día, o los vamos o los mandan. Pero que los vamos a ir. Pero es triste ver, ¿verdad?, de la manera como se está maltratando al pueblo. Eso es lo que no es correcto. Pero ahí nosotros vemos, mi hermano, que tenemos que glorificar a Dios. No importa si tenemos papeles o no tenemos papeles. Todos, mi hermano, estamos padeciendo en este país persecución. Estamos en el tiempo del éxodo. Igual que en el tiempo del éxodo, hay miles y miles de personas que están gimiendo, diciéndole: Señor, mira, Padre, mira, Señor, mis hijos, no permita que el enemigo me los toque, Señor, mira, apiádate de mí, escucha mi clamor. Así estaba Egipto, así estaba el pueblo de Israel en Egipto. Señor, mira, nuestros padres nos contaron que tú eres un Dios poderoso, nuestros padres nos contaron que tú haces cosas maravillosas. Jacob los contó, Abraham los contó, Isaac los contó. Yo quiero saber que si ese poder es real, es natural, sácalo de la esclavitud, sácalo de este pueblo. Y el Señor dice que atendió a la súplica de aquel pueblo, y dice que así fue como envió a Moisés a aquel pueblo. El problema de hoy en día es que muchos estamos así, pero no queremos servir a Dios. Queremos el favor de Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos la ayuda de Dios cuando tenemos cita de inmigración. Queremos la ayuda de Dios y de nuestros pastores. Pastor, ore por mí, ayunen por mí. Líderes, oren por mí, porque mañana tengo una cita de migración y usted durmiendo, roncando. ¿Cómo cree usted que Dios va a trabajar así, mi hermano? No, así no funciona esto. Si usted quiere que Dios haga algo en usted, primeramente obedézcale usted a Dios. Manténgase usted fiel a Dios primero. Honre a Dios usted, y la oración de su hermano va a fortalecer la suya. Así como funciona esto. No es que yo voy a estar orando por usted mientras usted se duerme. No, así no funciona. Mi oración va a fortalecer la suya. Porque un cordón de 3 doblez no se rompe fácilmente. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Póngase sobre su pie. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Bendito Dios. Aleluya. El Señor sigue siendo fiel, mi hermano. Solamente siga creyendo a la palabra y siga obedeciendo, mi hermano. Atienda al llamado que se le hace a esta casa. Obedezcamos a nuestros pastores. Hebreos nos enseña que tenemos que someterlos a ellos para que el trabajo de ellos sea más suave, ¿verdad? Más fácil, ¿verdad? Porque a veces el trabajo de ellos se hace más duro por culpa de nosotros como pueblo. Padre, te damos gracias en esta hora, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, gracias te damos porque hasta este día, Señor, podemos decir, ebenecer. Hasta aquí, Jehová, usted lo